En esta lección de ajedrez te traemos una demolición de tal, una partida maravillosa de tal destrozando a su rival. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con otro video de Chess Tour y en esta lección de ajedrez veremos una demolición brutal de tal en su partida contra Suetin, haciéndolo pedazos, dejando al negro marcando ocupado. Esta partida jugada en 1969 con blancas el gran Mikhail Tal y con negras Alexei Suetin. Esta partida jugada en Tbilisi, donde Tal parte con E4 y vamos a ver en el tablero una siciliana con caballo F3, E6, D4, peón por peón, caballo por peón, A6. El esquema Kan, la variante Kan de la defensa siciliana, que busca evitar esos saltos desagradables del caballo hacia B5 o del alfil, para después jugar un D6, un caballo F6 eventualmente. Y aquí Tal, pudiendo optar entre alfil D3, caballo C3, juega alfil D3. Opta por el desarrollo, facilita el rápido enroque del monarca blanco. Tal sabía. Y aquí el tema es la respuesta del negro, pues, que puede jugar D5, puede jugar caballo F6, puede jugar alfil C5, tocando el caballo de D4, puede jugar incluso caballo C6. Y va a depender de los gustos que tenga usted con negras o del rival que enfrente, pues, porque muchas veces las jugadas están en función del rival. En la partida Suetin juega caballo E7, que tiene el problema que bloquea al alfil de F8 y temporalmente queda imposibilitado de moverse por las casillas negras. Por eso que después de alfil de 3 hay maestros que juegan directamente de 5 con la idea de si caballo de 2, E5 y se mueve el centro negro, caballo 4 B3, peón por peón, caballo por peón. Muchas veces yo les muestro estas variantes y sé que hay gente que esto le molesta, pero a muchos les permite entender mejor la línea. El ajedrez es un juego de variantes. No saco nada con mostrar la partida sin ninguna variante o análisis, porque obviamente usted va a quedar pobre en entender por qué pasan las cosas. Así que eso. La otra idea es que después del alfil de 3 del blanco, el negro juegue caballo F6, que está dentro de la línea jugable en este esquema Kan. Enroque corto, dama C7, dama E2, D6 y el blanco agarra impulso en el centro con estos peoncitos que empiezan a controlar varias casillas centrales. Y si alfil E7, C4, la blanca ganando espacio de manera interesante. Y ahora viene caballo C3 eventualmente. Y ahí la blanca tiene una pequeña ventaja de apertura, más nada. Pero bueno, en la partida después del alfil D3, Suetin juega caballo E7. Y aquí Tal juega caballo C3. Están preparando pegar en D5, por tanto pongo batallones para impedir el D5, que hubiera venido si después de caballo E7 el blanco se enroca. D5 sí o sí, caballo B3, dama C7, caballo C3, peón por peón, alfil por peón y el blanco con pequeña ventaja. Pero en la partida, después de caballo E7, Tal juega caballo C3, para que el negro no juegue tan fácil D5. Y ahora juega caballo BC6. Era interesante después de caballo C3 considerar el caballo de E a C6. ¡Pum! Porque no solamente cumple la misma función que el caballo de B a C6, pero ahora deja de molestar al alfil de F8. Aquí podría seguir eventualmente un caballo C a E2. Alfil E7, se fija que el negro está listo para enrocar, enroque corto. Cambiamos en el centro, caballo por enroque corto y el blanco le da ventaja, pero el negro saliendo. Pero el tema es que después de caballo C3, el negro juega caballo B a C6. Y obviamente ahora Tal evita el cambio, caballo B3, para no facilitarle que el negro juegue gratis la despejada del alfil de F8. Y ahora Suetin sigue con el caballo G6. Como Tal no cambió en C6, entiende que debe darle juego a su alfil de casillas negras. Pero caballo G6 no es tan adecuado. Después de caballo B3, podía haber seguido el plan de B5 para después fianchetar al alfil por B7. Podría ser una idea interesante. Pero bueno, después de caballo B3, Suetin se va con caballo G6. Y ahora Tal se enroca, que una movida interesante, deja el rey protegido. Pero después de caballo G6, parece que un poquito mejor un alfil E3. Aunque algunos otros maestros prefieren jugar F4. Pero después del alfil E3 puede ir dama C7, enroque B5, expansión de la negra del flanco dama, F4. Y el blanco con lindo juego. Está algo mejor. Pero bueno, el tema es que después de caballo G6, Tal juega enroque corto. Y ahora Suetin juega directamente B5. Sigue el plan, sacar alfil por B7. Pero parecía que después de enroque corto era de considerar la torre a B8. Con la idea de si alfil E3, B5, F4, alfil E7, A4. Típico maniobra del blanco cuando el peón está en B5 y el otro peón está en A6, ¿no?
B4, caballo 2 y el blanco con una ventaja leve, pero ventaja al fin. El tema que después de enroque corto de tal, Suetin juega B5. Y ahora tal se desarrolla. Alfil de 3. Saca las piezas. Se acomoda. Controla diagonal G1 a 7. Y ahora Suetin juega D6. Era interesante después de alfil de 3 de tal jugar el caballo G a E5, pegándole al alfil blanco de D3. Pero bueno, cosa de gustos. Después de alfil de 3, Suetin juega D6. F4. El blanco se tira. Tiene camino expedito. El F5 viene en cualquier momento. Alfil de 7. Qué frialdad del negro, ¿ah? Se le vienen los peones y saca el alfil por el 7 para enrocarse corto. El tema es que esta casilla está defendida por el peón, por el alfil. Y el tema es que siempre el caballo va a tener la casilla E5 eventualmente. Cuando se mueve este peón, esta casilla de E5 queda liberada, ¿no? Y ahora tal empieza a complicar las cosas, ¿eh? Le juega dama H5. Tal causando estragos. Y ahora Suetin se equivoca. Juega alfil F6, que es un poquito dudosa. Después de dama H5, curiosamente había que jugar enroque corto. Torre F3, E5, el alfil mirando la casilla H3, para allá iba la torre. G3, peón por, viene F5, viene torre H3, el blanco la lleva y los alfiles mirando el enroque corto. Cuidado, ¿ah? Cuidado. El tema que después de dama H5 el negro no se enroca, juega alfil F6, empieza a perder un tiempo de enroque, el rey sigue en el centro y ahora tal juega la torre A de 1, mirando con rayo X a la dama de D8. Aunque parecía que después de alfil F6 era más fuerte directamente E5, con la idea de si alfil E7, peón por peón, alfil por peón. Alfil E4, quedo listo en la diagonal, paso a la torre, le pego al alfil. Cuidado, los chistes del blanco son peligrosos. Ahora, ojo que después de 5, si acá el negro tomaba D por E5, venía alfil por caballo. F por dama F3, tocando al caballo de C6, alfil de 7, alfil C5 y el blanco en control de la partida y el rey negro en el centro. Y estos peones de E6, E5 medio malulos. Pero en fin, después de alfil F6 de Suetin, tal juega torre A de 1. Quizás mirando no sé cuántas movidas para adelante y sorprender a Suetin, ¿no? Que ahora juega alfil por caballo, que parece no es correcto, ¿ah? Entrega la pareja alfil es muy fácil, se entrega más fácil que escort. Parece que después de torre A de 1 había que reconocer que alfil F6 no era buena y se podía haber jugado alfil E7. Defender el alfil de casilla negra, que obviamente un defensor también del enroque, ¿no? El tema que si E5 podía venir D5, caballo 2, saltando ahí a D4. Y si caballo B4, caballo E a D4, caballo por, torre por, y el blanco mejora. Tiene piezas más activas. Se viene un F5 en algún momento, mejor el blanco. Pero después de torre A de 1, Suetin se asusta, sabe que tal es un combinado nato, elimina una pieza, pero entrega el alfil de casillas negras, pues. Así que de ahora en más, las casillas negras van a quedar medio debiluchas para el negro. Peón por alfil. Dama C7 juega Suetin. Medio lento el plan, ¿eh? Después de peón por alfil, no hay muchas opciones, ¿eh? Enrocarse es suicidio, ¿eh? F5. Y si caballo G5, F6, toma cachito de goma. Toma cachito de goma. Y si G por F6, caballo D4, caballo E7, torre por peón, el blanco empezando ese show y tal feliz con fiesta. Pero bueno, el tema es que después de peón por el fil, dama C7 y ahora tal empieza a acomodarse. Torre D2. La torre quiere pasar aquí a F2 para mandar F5 a abrir la columna F. Y ahora Suetin ya empieza a sentir la presión. Está entrando agua al bote y juega caballo C a E7. Que no es tan buena. El rey negro sigue en el centro, las piezas negras del flanco dama no se han desarrollado. Parecía que después de torre de 2 había que intentar un E5. El problema es que venía F5, ¿eh? Y fíjense, las piezas negras están más cargadas al flanco de dama que al flanco de rey. Este rey está más solo que Adán en el Día de la Madre. Terrible, ¿eh? Caballo F4, dama G4 y si enroque corto, torre F de 1. Cambia la idea a tal después de avanzar F5 y ahora va a pegar al peón de D6. Ventaja blanca. Pero bueno, el tema es que después de torre de 2, Suetin medio asustado juega caballo C a E7 y ahora tal tranquilo juega caballo D4. Empieza a colocar las piezas. El F5 está calentito, ¿eh? Tiene todo preparado tal para la fiesta. Y ahora Suetin juega alfil de 7 que es media malita, ¿eh? Parece que después de caballo de 4 había que comerse el peón nomás, dama por peón, cerrar los ojos, implorarse a los santitos, porque de todos modos viene F5 y la posición
blanca va a empezar a abrir la defensa negra y va a hacer estragos. Peón por, caballo 5, caballo B3, alfil B7, F6, dejando pero machucado al negro. Y si G por, torre por, el blanco está mejor, ¿eh? Pero bueno, el tema es que después de caballo D4, el negro juega alfil D7, cuando había que comerse el peón de C3 y cerrar los ojos. Pero ahora tal no perdona. El show está listo, la mesa está servida. F5. Y aquí tal sacaba ventaja, ¿eh? Los golpes tácticos, las sutilezas tácticas las veía, pero al vuelo este hombre. F5 buena. Y ahora el negro está más tieso, peón por peón. Ya Suetin no ve nada, ¿no? Después de F5 había que jugar en roque corto. Imagínense. Peón por caballo, peón por peón, dama H4, F6, caballo B3, pero la posición del blanco es buena. Pieza de ventaja, pues, compadre. Así que después de F5, el peón por peón empieza a complicar más al negro, que empieza a meterse solito al tarro a hacer tir viendo. Peón por peón, tocando el caballo, que se viene 5. Y ahora tal, mira a Suetin, mira la posición y dice, este cabrón no juega nada, ¿eh? Qué fácil ajedrez, dice tal. Y le juega caballo E6. Fantástica. Le pone el caballo atacando a dama, atacando el peón de G7. Y el peón de F7 está clavado. ¡Pum! Buen golpe tal, ¿ah? Empieza a demoler la defensa negra. La escuálida defensa negra. ¿Qué jugar acá? Aquí Suetin jugó alfil por caballo. Después de caballo E6 también se podía jugar dama por peón. El tema que venía caballo por peón jaque, rey de 8, dama H4, caballo C6 para defender, caballo H5, el blanco a piacere. El tema que después de la contundente caballo E6, demoliendo las negras, el negro juega alfil por caballo. Y ahora tal se mete por la chimenea, como Pedro por su casa, peón por alfil, tocando al peón de F7. Y ahora Suetin se mata solo, ¿ah? G6, mala, esa es más mala que pegarle a la hermana. Después de F por E6 había que jugar caballo 7 a G6, pero la posición del blanco era privilegiada. Peón por peón, caballo por peón, torre por caballo, dama por torre F2, dama E6, alfil por caballo jaque, dama por dama D5, wow. Y si torre C8, alfil G5, cuidado. Qué terrible, ¿eh? Está metiendo las piezas hasta por debajo de la nariz y el tal. Pero bueno, el tema es que después de F por E6, el negro ya no da más golpeado que membrillo colegial y juega G6. Y aquí tal se lo trabaja. Le manda la sorprendente dama por caballo. Buena movida. Tan buena la posición de tal que después de G6 se podía haber jugado alfil por peón. Y si peón por alfil, dama por caballo, obviamente que si peón por dama, peón por peón, rey F8, alfil H6 mate. ¡Uy, qué lindo! Pero bueno, para que vean cómo tal tenía agarrado al pobre Suetin. El tema es que después de G6, que es mala, tal remata al pobre Suetin con dama por caballo, que queda más tieso que perro muerto. Y el tema es que después de peón por dama, peón por peón, y aquí Suetin abandonó. Dijo, no va más. Obviamente que si rey F8, alfil H6 mate. Y después de peón por peón jaque, si el rey se va a D8, le meto F8, corono, dama, jaque, torre por dama, torre por torre, entro en la octava, doy Jacqueline, rey D7, alfil F5, pum, y si rey C6, alfil E4, caballo D5, alfil por caballo, rey D6, alfil B3, están dejando a Popín pelado al pobre negro, ¿ah? Qué vergüenza. Después viene rey E7, torre F7, rey E8, torre por dama, esto no es apto para menores, ¿ah? B4, alfil F7 jaque, rey F8, toma cachito de goma, alfil H6, fantástico, mate tal. Así que parece que después de E por F7 jaque había que abandonar porque no habían chance. Después de rey D7 venía simplemente alfil F5 jaque, con el alfil, con la torre, rey C6, la misma idea, ¿no? Alfil E4, caballo D5, alfil por caballo y la misma cosa de en delante, el blanco haciendo pebre al pobre negro. ¿Qué me dicen? Así que después de peón por peón, Suetin abandonó y cerró todo el show y la humillación de tal. ¿Qué me dicen? Linda partida tal, demolió tal a Suetin.
Pobre Sweating. ¿Le gustó la partida? Si le gustó, deje su like, deje su comentario, viralice el video, compártalo con sus amigos ajedrecistas, enséñelo a su alumno en su clase de academia, suscríbase al canal de YouTube, invite a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube para que seamos 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 suscriptores y si puede apoyarnos en PayPal, fantástico. Porque así podemos estar más tiempo dedicado al ajedrez, trayendo lecciones de ajedrez para que usted aprenda más, mejore su juego y chesee mejor. Y nos estamos viendo otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chao, chao.